Hoy vamos a hablar de las promesas de Dios guían en tiempos de incertidumbre. Las promesas de Dios guían en tiempos de incertidumbre. Así que Génesis 46, vamos a coger desde el 45, pero leeremos solamente el 46 del 1 al 4. Así que la palabra del Señor dice así: aquellos que no tienen Biblia no se preocupen, saldrá en las pantallas también para que nos sigan. Y partió Israel con todo lo que tenía y llegó a Beerseba y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y Dios habló a Israel en una visión nocturna y dijo: Jacob, Jacob. Y él le respondió: heme aquí. Y él dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente yo también te haré volver, y José cerrará tus ojos. Padre, háblanos por medio de tu palabra, Señor. Que se quede tu palabra en lo más profundo de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabes qué, mis hermanos? Yo creo que nuestra vida está llena de incertidumbres, está llena de situaciones que no sabemos qué va a pasar, cosas en nuestra vida que no sabemos. No sabemos. La Biblia dice, por eso dice en Santiago, que uno no diga y planifique, sino que diga si Dios quiere. Porque realmente uno está hoy aquí y mañana no sabe dónde va a estar. Y no sé si a usted le pasa, pero cuando uno va a los análisis médicos y de momento sale algo en los análisis médicos y le dice el médico: antes de decirte, tengo que hacerte más pruebas. Y los resultados de esas pruebas tardan un mes, 2 meses. Y en ese tiempo uno está con una incertidumbre de qué va a pasar. Nosotros estamos ahora mismo frente a un texto lleno de incertidumbre. Estamos frente a un texto donde Dios le dice a Jacob, a Israel, llega el momento en que Israel tiene que encontrarse a Egipto y tiene que ir a Egipto, pero Dios le habla de que no tenga temor, de que no tenga miedo de la incertidumbre. Así que es importante porque Dios va a trabajar con el corazón de Jacob en medio de la incertidumbre. Así que vamos a ver primero la historia y después entonces vemos esas aplicaciones para nosotros. Lo primero que nos enseña la historia es que por fin regresan a Canaán. Los hermanos ya encontraron a José, ya saben que es su hermano, ya José se les reveló a sus corazones y a sus vidas. Ahora José le dice, recuerda el domingo pasado, José le dice: regresen ahora, busquen a mi papá, tráigalo, dígale que estoy vivo. Y ahora los hermanos regresan a Canaán. Así que el versículo 22 del capítulo 45 dice: a todos ellos les dio mudas de ropa, pero a Benjamín le dio 300 piezas de plata y 5 mudas de ropa. Y su padre le envió lo siguiente: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas del grano, del pan, de alimento para su padre en el camino. Y miren lo que dice el versículo 24. José sabe quiénes son sus hermanos. Y le dice el versículo 24. Luego despidió a sus hermanos y cuando se iban, les dijo: no riñáis en el camino. Yo no sé cuántos de ustedes tienen más de un hijo, pero hay veces que uno dice: me voy, no peleen. ¿Le ha pasado cuando ya van más grandes, dice: hey, me voy, pero no peleen, dejen la pelea, no peleen? Prácticamente eso es lo que José le está diciendo a sus hermanos, pero José es el hermano menor, pero es el gobernador de todo. Y le está diciendo: no riñáis por el camino. ¿Por qué? Pongámonos en los zapatos de los hermanos de José. Todos sabemos que los hermanos de José, ¿qué hicieron con José? Lo vendieron. Le mintieron al papá y le dijeron al papá que lo más seguro un león o una fiera lo había devorado. Ahora, 22 años después, se enteran que José está vivo y que es el gobernador de Egipto. Y José le dice: ahora vayan ustedes y cuéntenle a papi lo que pasó. Imagínense eso, hermanos. Por eso es que José le dijo: no peleen por el camino, porque lo más seguro es que iba a pasar por ese camino. Yo se los dije que no lo vendieran. Por culpa tuya. ¿Han escuchado eso entre los hermanos, esas peleas? Por culpa tuya. Eso fuiste tú. Entonces José sabía que ellos iban a tender a hacerlo.
Así que ellos tenían que contarle al papá. Así que subieron hasta allá y fueron ante su padre. Y dice el versículo 26, y le informaron diciendo, esto a Jacob, José vive todavía y es gobernante en toda la tierra de Egipto. Pero él se quedó atónito porque no les podía creer. Pero cuando ellos le contaron todas las cosas que José les había dicho, y cuando vio la carreta que José había enviado para llevarlo, el espíritu de Jacob revivió. Su hijo añorado por 22 años lo creía muerto. Y ahora sus hijos le están diciendo lo que pasó y le están diciendo, José está vivo. Pero recuerdan que ya Judá, cuando estaba hablando con José, que no sabía que era José, ya Judá estaba matando a Jacob. ¿No recuerdan que él estaba matándolo ya? Mira, mi papá ya está viejo, mi papá ya no puede. Pero cuando él se entera de que José está vivo, él revive. Imagínense, 22 años pensando que su hijo murió y ahora se da cuenta que su hijo está vivo. Así que él va, dice, entonces Israel dijo, basta, mi hijo José vive todavía, iré y lo veré antes que yo muera. Así que Jacob ahora tiene un propósito. Quiere encontrarse con su hijo después de 22 años creyendo que estaba muerto. Pero antes de eso, esta historia no se trata simplemente de José, no se trata simplemente de Jacob, se trata de Dios protegiendo a su pueblo. Y lo que el texto después nos explica en la historia es que Dios renueva el pacto con Israel, dice el versículo 1 del capítulo 46. Y partió Israel con todo lo que tenía y llegó a Beerseba y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Ese mismo lugar fue donde su abuelo Abraham había ofrecido sacrificio. Fue el mismo lugar donde su papá Isaac había ofrecido sacrificio a Dios. Y él lo primero que hace es que ofrece sacrificio a Dios. Se entiende que él estaba orando a Dios por dirección y Dios le contesta. Dios le contesta ese mismo día, el versículo 2, Dios le dice, y Dios habló a Israel en visión nocturna y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Si vemos, Dios le está hablando y ya Dios en el versículo 1 no le dice Jacob, le dice Israel. Porque ya Dios está viendo a Israel como ese pueblo que él va a salvar utilizando a Egipto para salvarlo. Y él reafirma ese pacto con ellos. Recuerden, saldrá a las pantallas, Génesis 12:2. Dios le había prometido esto a Abraham. Le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Esa era la promesa que Dios le había hecho a su abuelo. Ahora Dios la va a cumplir. Y si vemos el versículo 2 nuevamente del capítulo 46, Dios le dijo, y Dios habló a Israel en una visión nocturna y dijo, Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí. Qué bonitas esas palabras cuando Dios llama, uno pueda responder, heme aquí. Como respondió también Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y dice el versículo 3, yo soy Dios. No te confundas, Jacob, Israel, yo soy Dios. Y soy el Dios de tu padre. Me gusta porque este texto en el Nuevo Testamento se utiliza para hablar de la resurrección de los muertos. ¿Le viene a la mente eso? ¿Le viene a la mente cuando Cristo está diciendo, cuando le están preguntando a Cristo de la resurrección y Cristo dice, Dios le dijo a Moisés en aquel caso, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque Dios es un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Aquí Dios le está diciendo a Jacob, yo soy el Dios de tu padre. No le está diciendo yo fui el Dios de tu padre. No le está diciendo yo era el Dios de tu padre porque tu papá murió. No, yo soy. Yo soy el Dios de tu padre es importante porque nos da esperanza cuando esta vida termine para nosotros. Nosotros los que hemos creído en Cristo, esta vida no es lo único que nosotros tenemos. La muerte tenemos que enfrentarla como lo que es. Es
un momento donde nos acerca más a Dios. Si nosotros vemos este texto, Dios le promete, y lo veremos más adelante, Dios le promete a José y le dice, José va a cerrar tus ojos. José va a cerrar tus ojos. Eso lo dice en el versículo 4. Yo descenderé contigo a Egipto y ciertamente yo también te haré volver y José cerrará tus ojos. Te hago una pregunta. Si Dios te dice, tú tienes que visitar a una hija o un hijo en Estados Unidos y Dios te dice, vete porque Él va a cerrar tus ojos, tú vas. Vete que Él te va a cerrar tus ojos. ¿Qué significa Él va a cerrar tus ojos? Vete que cuando lo vea, tú vas a estar en el aeropuerto esperando que el avión se atrase y que no llegue. Esa es nuestra visión de la muerte. Nuestra visión de la muerte es, si la muerte viene, corramos y huyamos. Pero la visión de la muerte en la Biblia es otra. Para ellos, la Biblia es esperanza. ¿Por qué? Unan esto. Versículo 3. Yo soy el Dios de tu padre. Yo soy el Dios de tu padre. Significa que tu papá está vivo y está conmigo en los cielos. José va a cerrar tus ojos. Yo estaré contigo. Dios le está diciendo, tú vas a morir, pero tú vas a venir a mi presencia. Y esa es la promesa que Dios le da a cada uno de sus hijos. Así que Dios le dice, yo soy Dios, esa es la firma, yo soy Dios, yo soy el que soy, yo soy el Dios de tu padre. Le dice, no temas. No temas descender a Egipto porque allí te haré una gran nación. Allí yo voy a cumplir la promesa que hice a tu papá. Qué bueno que Dios no es como nosotros, porque nosotros prometemos mucho, muchas veces y entregamos poco. Dios, hacía muchos años atrás, le hizo una promesa y Dios no se olvida de sus promesas. Pero hasta cierto punto, el versículo 3 me dice que Jacob tenía temor. Tenía temor de ir a Egipto. Tenía una incertidumbre de qué iba a pasar en Egipto. Él estaba temeroso de eso. Y Dios lo anima y le dice, el versículo 4, yo descenderé contigo. El versículo 4 dice, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Yo descenderé contigo a Egipto. Recuerden que en aquel tiempo para muchos los dioses eran territoriales. El Dios de Israel no podía llegar a Egipto. Para muchos de ellos pensaban eso. Pero Dios le está demostrando a Jacob, yo soy el Dios omnipresente, yo estoy en todos los lugares, yo estaré contigo en Egipto. Ciertamente yo también te haré volver y José cerrará tus ojos, tú vas a volver. Tú vas a volver. Dios lo había prometido. Dios le había dicho a Abraham específicamente que el pueblo iba a estar 400 años, pero después el pueblo iba a regresar. Entonces, versículo 5, entonces Jacob partió de Beerseba y los hijos de Israel llevaron a su padre Jacob y a sus pequeños y a sus mujeres en las carretas que el faraón había enviado para llevarlo y tomaron sus ganados y los bienes que habían acumulado en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia con él, sus hijos y sus nietos con él, sus hijas y sus nietas, a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Y después da todas las personas que salieron de Canaán a Egipto. El versículo 26 dice, todas las personas de la familia de Jacob que vinieron a Egipto, descendientes directos suyos, no incluyendo las mujeres de los hijos de Jacob, eran en total 66 personas. Y los hijos de José que nacieron en Egipto eran 2. Todas las personas de la casa de Jacob vinieron a Egipto, eran 70. Así que cuando Jacob se entera que su hijo está vivo y que todo el mundo fuera para allá, él se llevó a todo el mundo. Recuerden que en Canaán estaban muriendo la gente porque no tenían alimento. En Egipto había alimento porque Dios se había provisto el alimento por medio de José. Y llega el encuentro. Jacob y José se encuentran después de 22 años pensando que su hijo estaba muerto. Versículo 28. Y Jacob envió a Judá delante de sí a José para indicar delante de él el camino a Gosén y llegaron a la tierra de Gosén. Así que Judá es ese nuevo líder entre sus hermanos y José unció su carro y subió a Gosén para ir al encuentro de su padre Israel y apenas lo vio, ¿qué hizo?
Versículo 29, se echó sobre su cuello y lloró largamente sobre su cuello. Imagínense ese encuentro. 22 años. José entendía que su papá estaba muerto. Jacob, Israel, entendía que José estaba muerto. Y después de 22, 25 años, se encuentran cara a cara. A la verdad que mucha gente piensa que las novelas turcas y todas esas cosas, tengo hermanos aquí que son locos con las novelas turcas, que le llaman serie, pero realmente son novelas turcas y todas estas cosas. Yo nada más me acuerdo de Fatmagul, era que se llamaba esa, hace como 10 años atrás. Pero ninguna se compara con la Biblia. Ninguna historia de esa se compara con la Biblia. Imaginémonos ese encuentro, 22, 25 años entendiendo que uno y el otro están muertos y de momento Dios hace una cita divina y el Padre y el Hijo se encuentran. Esto cargado de emoción, hasta tal punto que me dice el versículo 30 lo que Jacob dice. El versículo 30, Jacob dice, ya me puedo morir. Después que he visto tu rostro y sé que todavía vives. Fue un encuentro tan impresionante para Jacob que ya muerto, Jacob dijo, ya he logrado todo en la vida, está diciendo Jacob, ya he logrado todo, ya tengo la mayor felicidad. Te vi nuevamente, ya puedo descender en paz al Seol. Y José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre, versículo 31, subiré y lo haré saber al faraón y le diré, mis hermanos y la familia de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, pues son hombres de ganado y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tienen. Y sucederá que cuando el faraón os llame, os diga, ¿cuál es vuestra ocupación? Él está diciendo todo, él está planificando todo lo que va a pasar. José conocía muy bien al faraón. Cuando él les pregunta a ustedes a qué se dedican, vosotros respondéis, versículo 34, vosotros respondéis, tus siervos han sido hombres de ganado desde su juventud hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres, a fin de que habitéis en tierra de Gosén, porque para los egipcios todo pastor de oveja es una abominación. Imagínate el trato que tenían los egipcios con los judíos, que todo pastor de oveja es una abominación. Y después de eso, Jacob va donde el faraón e increíblemente Jacob bendice al faraón. Pero recuerden, ¿qué Dios le tuvo que decir a Jacob al principio? No tengas miedo. No tengas miedo. Así que Jacob pasó de una persona temerosa a hablarle abiertamente al faraón. Recuerden que para aquel tiempo el faraón era Dios. El faraón tenía que ser adorado. Y Jacob va y bendice al faraón. Entonces, versículo 1 del 47. Entonces José vino e informó a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos con sus ovejas y sus vacas y todo lo que tienen han venido de tierra de Canaán y aquí están en la tierra de Gosén. Y tomó 5 de entre sus hermanos y los presentó delante del faraón. Así que, y ya todos sabían lo que el faraón iba a hacer. José sabía lo que el faraón iba a hacer. Le iba a preguntar de qué ocupación tienen, todas esas cosas, y pasó así. Ahora, versículo 5. Y faraón dice a José, tu padre y tus hermanos han venido a ti. En la tierra de Egipto está a tu disposición. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, que habiten en la tierra de Gosén. Y si sabes que hay hombres capaces entre ellos, ponlo a cargo de mi ganado. Y José trajo a su padre y lo presentó a Faraón. ¿Y qué fue lo primero que hizo José? Lo bendijo. Lo bendijo. Jacob lo bendijo. Es impresionante porque imagínense eso. Jacob ya está viejito. Después dice que tiene casi 130 años, 120 y pico años. El faraón está sentado en su trono. El que viene porque hay sequía en su lugar y para no morir es Jacob a donde el faraón. Pero Jacob tenía una fe inconmovible en Dios y cuando ve al Dios humano, lo primero que Jacob hace es
que bendice al faraón. Es como si él le dijera, Dios te bendiga, faraón. O sea que lo que Jacob le está diciendo a faraón, tú eres un hombre igual que yo, hay un Dios por encima de ti que es el que te ha bendecido. Y yo estoy consciente que ha sido Dios el que te ha bendecido. Y él, sin ningún temor, le dice, Dios te bendiga. Y lo bendijo. Y el faraón dijo a Jacob, ¿cuántos años tienes? Era extraño para el faraón ver a un hombre tan adulto. ¿Cuántos años tienes? Y Jacob le dice, entonces Jacob respondió a faraón, versículo 9, los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida. Pocos y malos. Y no han alcanzado a los años que mis padres vivieron en los días de su peregrinación. Un estudioso dice que cuando uno está así de mayor solamente se acuerda de las cosas malas que le han pasado. Así que el faraón estaba aturdido porque en Egipto no acostumbraban a vivir tanto. Y de momento ve a este hombre de 130 años y lo ve enterito delante de él y lo ve bendiciéndolo. Dice, no, ¿cuántos años tú tienes? Y Jacob le está diciendo, eso no es nada. A veces le preguntan a uno eso, mi abuela duró tanto, mi abuelo duró tanto. Eso es lo que está diciendo él. Yo tengo 130, pero mi abuelo y mi papá duraron mucho más que yo. Se entiende que Abraham duró 175 años y Jacob duró 180 años. Así que duraron mucho. Y versículo 10 dice, y Jacob bendijo a Faraón y salió de su presencia. ¿Qué hizo Jacob otra vez? Lo bendijo. Y quizás para nosotros el Dios te bendiga se ha convertido en algo rutinario. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Algo que expresamos de manera rutinaria. Pero en aquel tiempo, lo que Jacob le está diciendo al Dios humano que estaba allí delante de él, o a lo que la gente pensaba que era Dios, le está diciendo, hay alguien por encima de ti. Hay alguien por encima de ti. Y versículo 11 y 12 dice, así pues José estableció allí en su padre y a sus hermanos y les dio posesiones en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como Faraón habiendo mandado. Y proveyó José de alimento a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre, según el número de sus hijos. Entonces, ¿qué aprendemos de esto para nosotros? ¿Qué aprendemos? No se nos olvide que era un momento de incertidumbre al principio para Jacob. Jacob estaba en incertidumbre. Jacob no sabía qué iba a pasar. Pero Jacob hizo algo. Y debemos aprender al menos 3 cosas de este pasaje. Número 1, en tiempos de incertidumbre, la adoración debe ser nuestra respuesta. En tiempos de incertidumbre, la adoración debe ser nuestra respuesta. Jacob estaba en incertidumbre. Jacob no sabía lo que iba a pasar. ¿Qué dice el versículo 1? Y partió Israel con todo lo que tenía y llegó a Beerseba y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. ¿Qué hizo Jacob? Lo primero que hizo fue adorar a Dios en los momentos de incertidumbre. En los momentos de necesidad y de incertidumbre que no sabemos qué es lo que viene próximo, nuestra reacción debe ser adorarle, debe ser servirle. Miren, hay veces que nosotros entendemos que para servir a Dios tiene que todo estar bien. No, después que todo está bien, yo le sirvo a Dios. Si usted espera a que todo esté bien en su vida, que usted no tenga problemas, que no tenga incertidumbre para servir a Dios, créame que nunca le va a servir. Uno no le sirve a Dios cuando las cosas van bien, uno adora a Dios todo el tiempo. ¿Y sabes qué pasa muchas veces? Que tú vas a tender a alejarte de Dios cuando estás en los problemas. Muchas veces los problemas lo que van a hacer es querer alejarte de Dios. Pero lo que está haciendo Jacob es todo lo contrario. Jacob tiene miedo. Jacob tiene una incertidumbre que no sabe qué va a pasar en Egipto. Jacob no huyó. Jacob se arrodilló y ofreció sacrificios y oró. Pero no, exacto, no tan solo ofreció sacrificios, sino que lo segundo que este texto nos enseña es en que en tiempos de incertidumbre la oración es indispensable.
En tiempos de incertidumbre, la oración es indispensable. Jacob se humilló. Jacob pidió a Dios, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Dame dirección. Dime qué tengo que hacer. Si nosotros analizamos nuestro tiempo de oración, nosotros estamos mejor de lo que nos merecemos, como dicen algunos hermanos, mejor que nos merecemos. Jacob estaba en incertidumbre. Jacob no sabía qué iba a pasar con su vida. Jacob dedicó un día completo a orar a Dios. Señor, dirígeme. ¿Cómo nosotros hacemos? Ponle que queremos comprar un carro. Pues nosotros oramos a Dios de camino para el dealer. ¿No es verdad? De camino para el dealer. Señor, ayúdame. Muchas veces nosotros oramos ya, oramos dando gracias que pidiendo. Después que tenemos el carro, la casa, Señor, gracias. Pero muchas veces no oramos por las cosas. Estamos en incertidumbre y no oramos. Jacob nos enseña que en tiempos de incertidumbre la oración es indispensable. Tenemos que pasar tiempo orando. Él estaba orando porque necesitaba su cuidado. Mis hermanos, nosotros a veces no oramos por el cuidado de Dios. Si vamos a despegar de un avión, ahí sí. Si vamos a algo difícil, ahí sí. Pero en el tiempo cotidiano de nosotros, salir de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, llevar los nenes a la escuela y todas esas cosas, ya usualmente nosotros tenemos eso por sentado. Se nos olvida que necesitamos la protección de Dios para poder dar un paso con seguridad. Para poder salir de nuestras casas. Hay gente que salió de su casa y nunca más regresó. La oración en la incertidumbre es algo indispensable para nosotros. Y último, en tiempos de incertidumbre, las promesas de Dios son nuestra esperanza. En tiempos de incertidumbre, las promesas de Dios son nuestra esperanza. Ya Dios le había prometido a Jacob, a Abraham, lo que iba a pasar. ¿Y qué Dios le dice en versículo 3? Él dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Y yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente yo también te haré volver, y José cerrará tus ojos. Si ustedes ven, Dios le está mostrando que Dios es un Dios personal. Dios le está diciendo, yo soy Dios, pero también soy el Dios de tu padre. Yo soy el Dios de tu papá. Yo soy el Dios tuyo. Dios no es alguien que está sentado en un trono solamente gobernando todas las cosas. Dios es aquel que envió a su Hijo Jesucristo para estar con nosotros. Si nosotros vemos las promesas que Dios hizo en este texto, dice, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Allí te haré una gran nación. Nosotros somos parte de esa gran nación. Nosotros somos parte de esa promesa que Dios hizo, que gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación creerán en Cristo. Si ustedes ven, Él dice, yo descenderé contigo a Egipto. Esas promesas se cumplen en Cristo para nosotros hoy. Hoy Dios descendió y camina entre nosotros. Y dice su palabra que vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Dios vino a la tierra, Él se conoció, uno de sus nombres es el Emanuel. ¿Qué significa el Emanuel? Dios con nosotros. Si ustedes ven esas promesas que Dios le está haciendo a Jacob, se cumplen todas en Cristo, como dice Corintio, en el sí y en el amén en Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos ha hecho una gran nación por medio de Cristo. Nos ha comprado como un pueblo. No tan solo nos ha comprado como un pueblo, sino que Él está con nosotros. Él está con nosotros como nuestro Emanuel. Él nos dijo, le conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo esté con ustedes a través de Cristo. Y esa última promesa, te haré volver por medio de la resurrección de Cristo, su muerte y su resurrección, nosotros también llegaremos a esa tierra prometida. En este momento Jacob está viajando de Canaán, que era esa tierra prometida que Dios le había dicho, a Egipto. Y es como si Jacob estuviera diciendo, Dios, pero si tú me dijiste que esta es la tierra prometida.
Tú me dijiste que esta es la tierra prometida. Tú se lo dijiste a mi abuelo, se lo dijiste a mi papá, me lo dijiste a mí. Esta es la tierra prometida de Canaán. Pero ahora me están mandando a Egipto. No entiendo por qué estoy en la tierra prometida ya. ¿Por qué me están mandando a Egipto? Y Dios le está diciendo, tranquilo, tú vas a regresar a la tierra prometida. Tú vas a regresar. Yo soy tu Dios. Te haré volver. Y eso es lo mismo que Dios promete para nosotros en Cristo. Una tierra prometida. Entonces, ¿qué va a pasar mañana contigo y conmigo? Nosotros no sabemos. ¿Qué va a pasar ahorita contigo y conmigo? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es algo. Es que Dios está en control. Y en la incertidumbre, lo primero que nosotros vamos a tender a hacer es a preocuparnos. La incertidumbre nos da preocupación. A mí personalmente. El no saber qué va a pasar en el futuro nos da preocupación. Pero ¿sabes qué? Las promesas de Dios deben ser nuestra guía. En los tiempos de incertidumbre, las promesas de Dios deben ser nuestra guía. Dios prometió a sus hijos que Él volverá por nosotros. ¿Y sabes qué? Él volverá por nosotros. Dios dijo, esto es importante, mis hermanos. Dios habló de la resurrección, de que iba a morir y iba a resucitar. Y la prueba de que Él murió y resucitó, esa muerte y resurrección es la prueba y la evidencia de que todo lo que Él dice es verdad. Entonces, Él le dijo eso a sus discípulos. A sus discípulos, Él le dijo, yo voy a morir y voy a resucitar. ¿Ellos le creyeron? No. ¿Qué pasó cuando Él murió? ¿Qué hicieron sus discípulos? Se fueron a pescar otra vez. Pero cuando Cristo resucitó, se le apareció a sus discípulos. Y sus discípulos dijeron, es verdad. Entonces Cristo le dijo, ya sabiendo que lo que yo digo es verdad, yo regreso por ustedes. ¿Y cómo nosotros estamos seguros que Él regresa por nosotros? Porque Él lo dijo. Porque Él dijo que iba a morir y murió. Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Si Él dijo que va a volver, vuelve. Vuelve. Por eso Él dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es, el que ha de venir, el Dios todopoderoso. Nosotros no sabemos cómo vamos a morir. Nosotros no sabemos cómo vamos a morir. Sí sabemos que vamos a morir. La pregunta no es si vamos a morir o no. La pregunta es cuándo y cómo. Que tampoco quisiera saber cuándo voy a morir. Pero cómo voy a morir, tampoco. Fíjate de eso. Que llegue, porque me voy a empezar a preocupar yo por cómo voy a morir. Tampoco quiero saber cómo voy a morir. Lo que sí estoy seguro de algo es que cuando muera, estaré con Cristo en los cielos. Eso sí yo estoy seguro. ¿Por qué? Porque como aprendimos ahorita en el estudio, porque el día que Dios me transformó, Dios me llevó al arrepentimiento y a la fe. Dios cambió mi corazón, transformó mi alma y transformó mi esperanza. Y ahora mi esperanza es Él. Pero no es una esperanza en la nada, es una esperanza en su palabra, porque su palabra siempre se cumple. Por eso, en el libro de Apocalipsis dice, ciertamente vengo en breve. Y el apóstol Juan termina diciendo, sí, ven, Señor Jesús. Así que nosotros que hemos creído en Cristo, en medio de la incertidumbre, confiemos en sus promesas. Cristo dijo que iba a volver y Él va a volver. En medio de la incertidumbre, no nos preocupemos. Y eso lo estoy hablando para mí personalmente. No nos preocupemos. La incertidumbre no es mala. Porque la incertidumbre es incertidumbre para nosotros, que nosotros no sabemos. Pero Dios sí sabe. La incertidumbre es un problema de nosotros. De que a veces nosotros queremos controlarlo todo. Y realmente tenemos que darnos cuenta que nosotros no controlamos nada. Todo está en las manos de Dios. Y Dios es bueno, santo y justo. Así que nosotros, ¿qué nos queda? Caminar por fe y no por ver. Caminar creyendo que el mismo que gobierna fue el que murió por nosotros, fue el que nos dio la salvación, es el que nos acompaña y es el que regresa por nosotros. Eso es lo que a nosotros nos gesta. Así que en momentos de inseguridad, incertidumbre, confiemos en las promesas de Dios. Padre, gracias, Señor,
Gracias por tu palabra que es la única verdad. Y yo te pido en el nombre de Jesús que las personas que están aquí que no te conocen, que hoy sea el día donde tú los lleves al arrepentimiento y a la fe. Padre, tu palabra hoy nos enseñó que debemos tener fe en medio de la incertidumbre, pero hoy a través de tu palabra en el estudio aprendimos que la fe es imposible sin el arrepentimiento. Hace falta arrepentimiento porque viene antes de la fe. Señor, yo te pido que aquí, si hay personas aquí que no te conocen, que hoy sea el día donde tú los lleves al arrepentimiento y que vengan al reconocimiento de que Jesucristo es el Señor, de que es el único que salva y que ellos pueden faltarle muchas cosas, pero lo esencial que le falta es a Cristo como Señor y gobernador de sus vidas. Padre, que hoy sea el día donde tú lo lleves al arrepentimiento y a la fe. Y a nosotros, Señor, que estamos aquí, que hemos creído en ti, reconocemos que la incertidumbre nos pone nerviosos. Reconocemos, Señor, que no saber qué va a pasar mañana o pasado crea en nosotros ansiedades. Padre, ayúdanos por medio de tu palabra a hacer como Jacob, orarte a ti en momentos de incertidumbre y en momentos de incertidumbre seguir sirviéndote. Y en estos momentos, Señor, de incertidumbre, poder estar conscientes y confiados que tus promesas nos dirigen. Que la cruz nos dirija, Señor, en momentos de incertidumbre. Así que, Padre, algunos de nosotros, los que estamos aquí, Señor, que tenemos estos problemas de incertidumbre y de ansiedades y todas estas cosas, Señor, gobierna nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne nuestras mentes. Y haznos reconocer que no necesitamos saber qué va a pasar mañana. Que lo que necesitamos saber es que tú estás con nosotros mañana. Que no necesitamos saber qué nos pasará ahorita. Que lo que sí estamos seguros es que tú estás con nosotros hoy y siempre. Recuerda eso, Señor, que tu Espíritu Santo nos recuerde eso en nuestros corazones en el momento en que más lo necesitemos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.